El autobús avanzaba lentamente por la carretera que conectaba San Miguel de Allende con la Ciudad de México. Dentro, apretado contra la ventana, Diego Ramírez observaba cómo el paisaje rural se transformaba gradualmente en concreto y edificios. Su hija Emma, de 7 años, dormía acurrucada contra su pecho, ajena a la angustia que carcomía a su padre. Diego tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. 3 años como padre soltero en un pueblo donde las oportunidades se habían secado como los campos durante la sequía. 3 años desde que su esposa los abandonó, dejándolo con una niña pequeña y deudas que crecían como la maleza. En su bolsillo llevaba 1,200 pesos. Todo lo que había conseguido vendiendo sus últimas pertenencias de valor, las herramientas de carpintería de su padre, el reloj de plata que había sido de su abuelo, incluso la televisión que Emma tanto disfrutaba. Le quedaban tal vez 2 semanas antes de que ese dinero se acabara. «Papá, ¿ya casi llegamos?», murmuró Emma, despertando y frotándose los ojos. «Pronto, mi amor. Duerme un poco más. ¿Y de verdad vas a encontrar trabajo en la ciudad grande?». «Claro que sí. Tu papá es el mejor carpintero de San Miguel, ¿verdad? En la ciudad hay millones de personas que necesitan muebles». Era una mentira piadosa. La verdad era más brutal. En San Miguel ya nadie le daba trabajo. La crisis económica había golpeado duramente al turismo, y los pocos carpinteros locales se peleaban por las migajas. Diego había pasado 6 meses tocando puertas, ofreciendo sus servicios por cualquier precio, y nada. Las cuentas se acumulaban. El dueño de la casa amenazaba con desalojarlos. Emma necesitaba zapatos nuevos, útiles escolares, comida decente. No tenía opción. Tenía que intentarlo en la Ciudad de México. El autobús entró finalmente a la terminal de 4 Caminos. El ruido era ensordecedor. Claxones, vendedores ambulantes gritando, miles de personas moviéndose como hormigas frenéticas. Emma se aferró a la mano de su padre, asustada. «No te sueltes, ¿está bien? Aquí hay mucha gente». Diego había conseguido la dirección de una casa de huéspedes barata en la colonia Doctores a través de un primo que había trabajado allá años atrás. 50 pesos por noche para compartir una habitación con otros 3 hombres. No era ideal, pero era todo lo que podía pagar. Tomaron el metro. Otra experiencia abrumadora para Emma. La niña miraba todo con ojos enormes, los vagones llenos hasta reventar, los músicos tocando en los pasillos, los vendedores ambulantes ofreciendo de todo, desde chicles hasta libros piratas. «Papá, esto es diferente a San Miguel, muy diferente, mija. Pero no te preocupes, nos vamos a acostumbrar». Llegaron a la casa de huéspedes al atardecer. Era un edificio viejo de 3 pisos, con paredes descascaradas y un olor a humedad que invadía todo. La dueña, una mujer mayor con cara de pocos amigos, los miró con desconfianza. «¿Habitación compartida?». «Sí, señora. Son 50 pesos por noche, por adelantado. Y la niña no hace ruido, ¿eh? Ya tuve problemas con familias antes. Diego pagó por 3 noches. 150 pesos. Le quedaban 1,050. La habitación era diminuta. 4 catres, un solo foco colgando del techo y una ventana que daba a un patio interior oscuro. Los otros 3 ocupantes eran hombres que trabajaban en construcción. Apenas hablaban y salían antes del amanecer. Emma miró la habitación y sus labios temblaron. «¿Aquí vamos a dormir?». «Solo por un tiempo, mi amor. Hasta que papá encuentre trabajo y podamos conseguir algo mejor. ¿Podemos regresar a San Miguel?». Diego sintió un puñal en el corazón. Quiso decirle la verdad, que no había nada a lo que regresar, que habían perdido su casa, que esta era su única oportunidad. Pero no podía destruir la poca seguridad que le quedaba a su hija. «Claro que podemos, pero primero déjame intentar hacer algo bueno aquí. ¿Trato?». Trató. Esa noche, acostados en el catre estrecho que compartían, Diego abrazó a Emma mientras ella lloraba quedamente. Él también quería llorar, pero no podía. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar la manera de salir adelante. A la mañana siguiente, Diego despertó cuando todavía estaba oscuro. Dejó a Emma durmiendo y bajó a la calle. Había investigado antes de venir. Las mejores oportunidades de trabajo informal estaban en las esquinas donde los contratistas buscaban trabajadores día con día. Llegó a una esquina en la colonia Condesa, donde una docena de hombres ya esperaban. Todos lucían desesperados, hambrientos por una oportunidad. Diego se unió a ellos. Las camionetas comenzaron a llegar alrededor de las 6. Contratistas gritaban lo que necesitaban. 3 albañiles para obra en Polanco. 200 pesos el día. Los hombres se amontonaban, ofreciéndose, suplicando. Diego intentó lo mismo. «Soy carpintero, tengo experiencia». Pero había 50 hombres gritando lo mismo. Las camionetas se llenaban y se iban, dejando atrás a la mayoría. Pasaron 3 horas.
Diego no consiguió nada, lo intentó en otra esquina. Mismo resultado. Para el mediodía, había caminado por media ciudad, había tocado las puertas de 20 talleres de carpintería, había ofrecido trabajar gratis solo por la experiencia. Nadie lo contrataba. Todos decían lo mismo: no hay trabajo, la economía está mal. Vuelve en unos meses. Regresó a la casa de huéspedes derrotado. Emma lo esperaba con la dueña, quien se veía molesta. La niña estuvo llorando toda la mañana. Esto no es guardería, señor. Lo siento, señora. No volverá a pasar. Compró 2 quesadillas en un puesto callejero para compartir con Emma. 30 pesos. Le quedaban 980. ¿Conseguiste trabajo, papá? Todavía no, pero mañana seguro sí. Era mentira. Y ambos lo sabían. Esa noche, mientras Emma dormía, Diego se sentó en el borde del catre con la cabeza entre las manos. Había sido un tonto. Había apostado todo a esta oportunidad sin un plan real, sin contactos, sin nada más que desesperación. ¿Qué iba a hacer cuando se acabara el dinero? ¿Vivir en la calle con Emma? ¿Mendigar? ¿Robar? Un pensamiento cruzó su mente, uno que había estado evitando durante meses. Tal vez Emma estaría mejor con otra familia. Una familia que pudiera darle lo que él no podía. Comida, educación, un futuro. Se odió a sí mismo por pensar eso. Emma era su vida. Era lo único que le quedaba. Pero ¿qué clase de padre era si no podía ni alimentarla? Los días siguientes fueron una pesadilla repetitiva. Levantarse antes del amanecer, buscar trabajo, ser rechazado una y otra vez, regresar con Emma cada vez más tarde, con menos dinero, con menos esperanza. El 5.º día le quedaban 400 pesos. El 7.º día, 200. Emma había dejado de preguntar por comida. Eso era lo peor. Ver cómo su hija de 7 años había aprendido a no pedir, a aceptar el hambre como parte de la vida. Diego tomó una decisión desesperada. Vendería su sangre. Había escuchado que algunos centros de donación pagaban. No era mucho, pero era algo. Fue a una clínica en la Doctores. Le pagaron 150 pesos por una donación. Salió mareado, débil, pero con dinero para 2 días más. Estaba caminando de regreso, aturdido por la pérdida de sangre, cuando chocó con alguien en la esquina. «Disculpe». Levantó la vista y el mundo se detuvo. La mujer frente a él era elegante. Traje sastre color gris, tacones, cabello recogido en un moño perfecto. Pero lo que lo paralizó no fue su apariencia, sino su rostro. Un rostro que no había visto en 14 años, pero que nunca había olvidado. «¿Diego?», dijo ella, sus ojos abriéndose con incredulidad. «¿Diego Ramírez?» «Isabela», susurró él. «Isabela Cortés». Capítulo 2. El reencuentro. Isabela Cortés no podía creer lo que veía en sus ojos. Diego Ramírez, su Diego, el chico del que había estado enamorada en la secundaria y preparatoria de San Miguel de Allende, el chico que la había hecho reír, que le había enseñado a andar en bicicleta, que le había robado su primer beso bajo el árbol de mango detrás de la escuela. Pero este Diego era diferente. Estaba demacrado, con ojeras profundas, ropa gastada y manchada, y parecía a punto de desmayarse. «Diego, ¿estás bien? Luces terrible». «Yo...» «Sí, solo... hace calor», se tambaleó. Isabela lo sostuvo del brazo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Diego no respondió. No podía recordarlo. «Ven conmigo. Hay un café aquí cerca». «No, yo no puedo. Tengo que...». «No es una sugerencia, Diego. ¿Vienes conmigo ahora?» Había algo en su voz, una autoridad que no estaba ahí cuando eran adolescentes, que hizo que Diego obedeciera sin protestar. El café era elegante, de esos con precios que Diego ni siquiera se atrevería a mirar. Isabela lo sentó en una mesa apartada y ordenó sin consultar: 2 desayunos completos, café, jugo de naranja. «Isabela, yo no puedo pagar». «No te pedí que pagaras». «Ahora cuéntame, ¿qué haces en la Ciudad de México? La última vez que supe de ti, estabas en San Miguel». Diego sintió vergüenza ardiente. Isabela había sido la chica más inteligente de su generación. Había ganado una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, mientras Diego se había quedado en San Miguel, aprendiendo carpintería con su padre. Ella había salido del pueblo y se había convertido en alguien. Él se había quedado atrás. «Vine a buscar trabajo. ¿Y lo encontraste?» El silencio de Diego fue respuesta suficiente. La comida llegó. Diego intentó comer con dignidad, pero el hambre era más fuerte. Devoró todo en minutos. Isabela lo observaba con algo entre tristeza y preocupación. «Diego, ¿qué pasó?» «El chico que yo conocía era el mejor carpintero del pueblo. Tu padre decía que tenías manos de oro. Las cosas cambiaron. La economía, el turismo. Ya no hay trabajo en San Miguel. Y yo tengo una hija, Emma, 7 años.
Está sola ahorita en una casa de huéspedes horrible porque no tengo dónde dejarla mientras busco trabajo. ¿Estás casado? ¿Divorciado? Bueno, ella me dejó hace 3 años. No ha vuelto a ver a Emma desde entonces. Isabela procesaba la información. Diego Ramírez, el chico que había llenado sus cuadernos con corazones en la secundaria, era ahora un padre soltero desesperado en las calles de la capital. ¿Y tú? Preguntó Diego, intentando cambiar el tema. ¿Qué haces aquí? Vestida así, luces. Exitosa. Isabela sonrió tristemente. Tengo una empresa. Cortés Diseño y Arquitectura. Nos especializamos en muebles personalizados de alta gama y diseño de interiores para hoteles y restaurantes. Empecé hace 8 años, después de trabajar en varias firmas. Ahora tengo 40 empleados y contratos en toda la República. Diego la miró asombrado. Eso es increíble, Isabela. Siempre supe que harías algo grande. No fue fácil. Especialmente después de que mi esposo murió hace 2 años. Lo siento mucho. Gracias. Fue cáncer. Rápido y brutal. Me dejó sola con la empresa y muchas preguntas sobre qué hacer con mi vida. Hubo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocieron cuando eran jóvenes y sin filtros. Diego, tengo que preguntarte algo directamente. ¿Tienes dinero? ¿Dónde están durmiendo? ¿Tu hija está comiendo? Diego sintió que se le cerraba la garganta. Nos quedan 2 días. Después de eso, no sé. Isabela tomó su teléfono y marcó. Rosa, soy yo. Necesito que prepares la habitación de huéspedes. Sí, la grande. 2 personas. Llegan esta tarde. Y llama a Superama que envíen provisiones, comida para niños, frutas, verduras, lo básico. Sí, ahora. Gracias. Colgó y miró a Diego. Tú y Emma se vienen a mi casa. No acepto un no como respuesta. Isabela, no puedo aceptar caridad. No es caridad, Diego. Es ayuda de una vieja amiga. Además, agregó con una sonrisa, tal vez tengo una propuesta de trabajo para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Cortés Diseño necesita un maestro carpintero. Mi actual jefe de taller acaba de renunciar para abrir su propio negocio. Necesito a alguien que entienda la madera, que pueda entrenar a otros, que pueda crear piezas personalizadas. Alguien con manos de oro, como solía decir tu padre. Diego no podía creer lo que escuchaba. Pero yo no tengo experiencia con muebles de lujo. Solo he hecho cosas simples en San Miguel. Pero tienes el talento básico. El resto se puede enseñar. Diego, vi algunos de tus trabajos cuando visitaba a mi familia en San Miguel. Esa mesa que hiciste para la casa de la familia Ramírez, los marcos de las ventanas de la iglesia. Tienes un don natural. No sé qué decir. Di que sí. Di que vas a venir a mi casa hoy, que vas a descansar, que mañana vamos a ir al taller y te voy a mostrar lo que hacemos. Si después de una semana decides que no es para ti, te ayudo a encontrar algo más. Pero dame una oportunidad. Danos una oportunidad. Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. Después de días de rechazo, de desesperación, de sentirse invisible, alguien finalmente lo veía. Y no era cualquier persona, era Isabela, la chica que siempre había creído en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. Sí, acepto. Isabela sonrió. Y por un momento, Diego vio a la chica de 17 años que solía esperarlo después de clases. Bien, ahora vamos a buscar a Emma. Quiero conocer a tu hija. La casa de Isabela estaba en Coyoacán, en una calle tranquila llena de árboles jacarandás. Era una construcción moderna, pero con toques coloniales. Paredes blancas, techos altos, ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural. Tenía 3 habitaciones, una oficina, jardín y un estudio de diseño equipado con computadoras de última generación. Emma no podía dejar de mirar todo con ojos enormes. «¿Papá? ¿Es real? ¿De verdad vamos a quedarnos aquí?» «Por un tiempo, mi amor. La señorita Isabela es muy amable al recibirnos. Puedes llamarme Isa, Emma. Así me llamaba tu papá cuando éramos jóvenes». Emma miró a Isabela con curiosidad. «¿Conocías a mi papá cuando era niño?» «Bueno, adolescente. Tu papá era el chico más popular de San Miguel. Todas las chicas querían ser su novia». Diego se sonrojó. «Isabela, no, es verdad. Y yo tuve la suerte de ser su amiga especial». Emma sonrió por primera vez en días. ¿Mi papá tenía novia? Algo así. Pero luego la vida nos llevó por caminos diferentes. Rosa, el ama de llaves, había preparado la habitación de huéspedes. Era espaciosa y luminosa, con una cama king size, un sillón cómodo y un baño privado con tina. Para Emma era como un palacio. «¡Papá! ¡Hay una tina! ¿Puedo bañarme?» «Claro que sí, mi amor». Mientras Emma se bañaba, Diego e Isabela se sentaron en la sala.
Había tanto que decir, tantos años que recuperar. ¿Por qué te fuiste? Preguntó Diego de repente. De San Miguel. Sé que ganaste la beca, pero... Nunca respondiste mis cartas. Isabela suspiró. Porque tenía miedo. Tenía 18 años, Diego. Estaba aterrada de que si manteníamos contacto, me quedaría atrapada, que terminaría regresando a San Miguel y perdiendo todas las oportunidades. Entonces corté todo contacto. Fue cobarde, lo sé. Te extrañé. Durante años. Yo también te extrañé. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto, enfocándome en mi carrera, en construir algo. Me casé con Javier 5 años después. Era arquitecto, socio fundador de la empresa. Era bueno conmigo, me amaba, pero nunca te olvidé. Nunca olvidé al chico que me enseñó a reír, que me hacía sentir especial. Javier lo sabía. Nunca lo dije directamente, pero él sabía que una parte de mi corazón siempre estuvo en San Miguel. Diego no sabía qué decir. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas, de años perdidos, de oportunidades que nunca tomaron. ¿Y tú? ¿Cómo conociste a tu ex esposa? Rosa María. Nos conocimos en San Miguel cuando yo tenía 23. Era de un pueblo cercano, trabajaba en un restaurante. Fue rápido, 6 meses de noviazgo y nos casamos. Emma llegó 2 años después. ¿Qué pasó? Ella quería más dinero, más emoción, más de todo. San Miguel era demasiado pequeño para ella. Cuando Emma tenía 4 años, Rosa María se fue con un tipo que pasaba por el pueblo, vendedor de algo. Nunca regresó, nunca llamó. Es como si Emma nunca hubiera existido para ella. Eso debe haber sido devastador, para Emma más que para mí. Yo estaba aliviado, honestamente. Nuestro matrimonio era una mentira, pero ver a Emma preguntar por su mamá los primeros meses, eso me destruyó. Emma salió del baño, envuelta en una bata mullida que Rosa le había dejado. ¡Papá! El agua estaba calientita y huele bonito. Me alegro, mi amor. Ahora a dormir, es tarde. ¿Puedo quedarme un ratito más? Por favor. Quiero hablar con la señorita Isa. Isabela sonrió. Claro que sí. Ven, siéntate aquí. Emma se sentó junto a Isabela en el sofá. ¿De verdad mi papá era popular? El más popular. Era el capitán del equipo de fútbol. Y el mejor estudiante de carpintería. ¿Tu abuelo estaba tan orgulloso de él? Mi papá nunca habla del abuelo. Diego se tensó. Isabela notó su incomodidad. ¿Tu papá no te ha contado sobre tu abuelo Antonio? Murió cuando yo era bebé. Papá dice que fue un buen hombre. ¿El mejor? Me enseñó todo sobre madera cuando tenía 15 años. Decía que la madera tiene alma, que hay que escucharla para saber qué quiere ser. Emma miró a su padre con nuevos ojos. ¿Por qué nunca me cuentas esas cosas, papá? Porque duele recordar, mija. Porque tu abuelo era mi héroe y perdí todo lo que él construyó. No perdiste todo, Diego, dijo Isabela suavemente. Tienes a Emma, y tienes tus manos, tu talento. Eso nadie te lo puede quitar. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmió, Diego e Isabela se quedaron en el jardín, bebiendo café bajo las estrellas. Gracias, Isabela. Por todo. No sé cómo pagarte. No me tienes que pagar nada. Diego, mañana vas a ir al taller. Vas a conocer al equipo. Y te voy a enseñar lo que hacemos. Pero necesito que sepas algo. No te estoy haciendo un favor por lástima. Te necesito genuinamente. Mi empresa está creciendo rápido y necesito a alguien de confianza que entienda la madera como yo entiendo el diseño. Y si no estoy a la altura, entonces trabajaremos juntos hasta que lo estés. Como cuando te ayudaba con matemáticas y tú me ayudabas con educación física. ¿Recuerdas? Diego sonrió. Recuerdo que eras terrible con la pelota. Y tú eras terrible con las ecuaciones. Pero nos ayudábamos. Eso no tiene que cambiar. Se miraron en silencio. Había algo entre ellos, algo que nunca había desaparecido completamente, pero ambos sabían que tenían que ir despacio. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir, vidas que reacomodar. ¿Isabela? Sí, lamento no haber luchado por ti, cuando te fuiste a Monterrey. ¿Debía haber? No sé, debía haber hecho algo. Teníamos 18 años, Diego, éramos niños. Hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos. No puedes culparte por eso. Aún así, me pregunto cómo habría sido todo si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Tal vez no estaríamos aquí ahora. Tal vez necesitábamos vivir todo lo que vivimos para poder apreciar este momento. Diego asintió. Tal vez tenía razón. A la mañana siguiente, Diego despertó en una cama real por primera vez en semanas. Emma dormía a su lado, tranquila y relajada. En la cocina, Rosa había preparado un desayuno completo. Huevos, frijoles, tortillas recién hechas, café, jugo. Isabela ya se fue al taller, explicó Rosa. Dijo que cuando estén listos, el chofer los llevará. Diego casi se rió.
Chofer. Hace una semana estaba vendiendo su sangre por 150 pesos. El taller de Cortés Diseño estaba en una nave industrial en la colonia Escandón. Era enorme. Máquinas modernas, área de diseño digital, zona de ensamblaje, sección de acabados. Había 15 personas trabajando en diferentes proyectos. Isabela lo recibió con un casco y lentes de seguridad. Bienvenido a mi mundo, Diego. ¿Listo para el tour? Los primeros días en el taller fueron abrumadores. Diego estaba acostumbrado a trabajar solo, con herramientas manuales básicas. Aquí había sierras CNC controladas por computadora, lijadoras industriales, sistemas de barnizado sofisticados. Era como comparar una bicicleta con un Ferrari, pero lo que sí reconocía era la madera. El olor del cedro recién cortado, la textura del nogal, el peso de la caoba. Eso era universal. Isabela lo asignó con Marco, uno de los carpinteros senior, para que lo entrenara en los procesos de la empresa. Mira, Diego, explicaba Marco mientras preparaban las piezas para una mesa de comedor. Aquí todo es precisión milimétrica. No podemos tener errores porque cada pieza cuesta miles de pesos en material. Y nuestros clientes son hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos. Esperan perfección. Diego asintió, sintiendo la presión. ¿Y si no podías hacerlo? ¿Y si Isabela se había equivocado al confiar en él? Pero luego tomó un pedazo de madera de cerezo y comenzó a trabajarlo. Sus manos se movían por instinto, sintiendo las vetas, encontrando el punto débil donde debía cortar, el ángulo perfecto para el bisel. Era algo que su padre le había enseñado. La madera te habla si sabes escuchar. Marco observaba impresionado. Tienes buen ojo. ¿Cuántos años llevas trabajando madera? Desde los 12. Mi padre era carpintero. Y su padre antes que él. Se nota. Hay tipos que vienen aquí con títulos universitarios, pero no saben distinguir pino de roble. Tú tienes el instinto natural. Durante las semanas siguientes, Diego absorbía todo como esponja. Aprendía a usar las máquinas modernas, a interpretar los diseños digitales, a calcular costos y materiales. Pero lo que realmente impresionaba a todos era su capacidad para resolver problemas. Cuando un diseño no funcionaba físicamente, Diego sugería ajustes basados en su conocimiento de cómo se comportaba la madera. Cuando una pieza tenía un defecto, él encontraba la manera de incorporarlo creativamente en lugar de descartar material caro. Cuando había que hacer algo a mano porque las máquinas no podían, él se quedaba horas extra hasta perfeccionarlo. Isabela observaba su progreso con satisfacción y algo más que no se atrevía a nombrar. Ver a Diego en su elemento, con las manos manchadas de barniz y los ojos concentrados, le recordaba por qué se había enamorado de él hacía tantos años. Emma, mientras tanto, florecía. Rosa la había inscrito en una escuela cercana a la casa de Isabela. La niña, que había estado desnutrida y triste, ahora corría por el jardín, hacía amigos, traía buenas calificaciones. Cada noche, cuando Diego llegaba del trabajo, Emma le mostraba sus dibujos, le contaba sobre su día, lo abrazaba con una fuerza que partía el corazón. «Papá, ¿nos vamos a quedar aquí para siempre?» «No sé, mi amor. Por ahora sí. ¿Eres feliz?» «Sí, me gusta la señorita Isa, es linda. Y hace que tú sonrías». Diego no había notado que estaba sonriendo más. Pero Emma tenía razón. Un viernes por la tarde, después de que todos los trabajadores se fueron, Diego estaba terminando una pieza especial. Una mesa de noche con incrustaciones de madreperla que Isabela había diseñado para una suite presidencial. Era trabajo delicado que requería paciencia infinita. Isabela entró al taller con 2 cervezas. «Trabajas demasiado. Tómate un descanso». Diego aceptó la cerveza gratamente. «Esta pieza tiene que estar lista para el lunes. El hotel la necesita. Va a estar lista. Siempre entregas a tiempo. Mejor que cualquier otro carpintero que haya tenido. Me enseñaste bien». «No, Diego, tú ya sabías». Solo necesitabas las herramientas correctas y la oportunidad. Se sentaron en los bancos del taller, bebiendo en silencio cómodo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego finalmente. «Claro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste? Podías haberme ignorado ese día en la calle. Podías haber dado dinero y seguir tu camino. ¿Por qué me trajiste a tu vida?» Isabela tardó en responder. «Porque cuando te vi ese día, demacrado y desesperado, vi algo más allá de tu situación. Vi al Diego que conocí, al chico que defendía a los más débiles en la escuela, al joven que cuidaba a su padre enfermo mientras mantenía su negocio funcionando. Y porque…» Hizo una pausa. «Porque nunca te olvidé. En todos estos años, con toda mi carrera, mi matrimonio, mi éxito, siempre hubo una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si nos hubiéramos dado una oportunidad real». Diego sintió su corazón acelerarse. Isabela, yo
Déjame terminar, por favor. Cuando Javier murió, me quedé sola con todo este imperio que habíamos construido. Tenía dinero, tenía éxito, tenía respeto en la industria, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. No tenía a nadie que me viera como Isabela, solo como la directora de Cortés Diseño. Y luego apareciste tú, como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Isabela lo miró directamente a los ojos. Para corregir el error más grande que cometí, para no dejarte ir esta vez. Diego dejó su cerveza y se acercó a ella. Isabela, tengo que ser honesto contigo. No tengo nada que ofrecerte excepto trabajo duro y una niña de 7 años que viene con todo el paquete. Sigo siendo el mismo tipo del pueblo que no terminó la universidad. No pertenezco a tu mundo de arquitectos y diseñadores. No quiero que pertenezcas a mi mundo. Diego, quiero que construyamos nuestro propio mundo, juntos. Tú, yo, Emma. Una familia real, no perfecta, pero real. ¿Estás segura? Porque si damos este paso, no hay vuelta atrás, y Emma va a involucrarse emocionalmente. No puedo permitir que la lastimen. Lo último que quiero es lastimar a Emma. ¿O a ti? Diego, he tenido 2 meses para pensar en esto. Cada día que te veo trabajar, cada noche que cenamos los 3 juntos, cada vez que Emma me cuenta algo de su día. Esta es la familia que siempre quise. La que dejé ir por miedo hace 14 años. Diego tomó su rostro entre sus manos, las mismas manos callosas y fuertes que trabajaban la madera. Yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Eres más que suficiente. Siempre lo fuiste. Se besaron. No fue como su primer beso torpe detrás de la escuela cuando tenían 16 años. Fue un beso de personas adultas que habían sufrido, perdido, y finalmente encontrado el camino de regreso el uno al otro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Diego. Ahora terminamos esta mesa de noche, vamos a casa, y le contamos a Emma que la señorita Isa quiere ser algo más que una amiga de su papá. ¿Te parece? Diego sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba toda su cara. Me parece perfecto. 6 meses después, Diego despertó en su propia habitación en la casa de Coyoacán. Ya no era la habitación de huéspedes, sino la habitación principal que ahora compartía con Isabela. Habían esperado 4 meses después de esa conversación en el taller, antes de dar ese paso, queriendo asegurarse de que Emma estuviera cómoda con los cambios. Emma había sido sorprendentemente receptiva. ¿Entonces la señorita Isa va a ser como mi mamá?, había preguntado la niña. Si tú quieres, había respondido Isabela. Pero no voy a tratar de reemplazar a tu mamá. Voy a hacer algo diferente. Tu amiga, tu apoyo, alguien que te ama y te cuida. ¿Y papá va a ser feliz? Muy feliz. Entonces está bien. Papá merece ser feliz. Y tú eres linda. Y hueles bonito. Todos habían reído con eso. Ahora Diego se levantó cuidadosamente para no despertar a Isabela y fue a la cocina. Era sábado, su día para preparar el desayuno. Había aprendido a hacer las cosas que le gustaban a Isabela. Huevos benedictinos, pan tostado con aguacate, café de olla. Emma apareció en pijama, bostezando. Buenos días, papá. Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Papá? ¿Hoy vamos a ver el taller nuevo? Diego sonrió. Una de las noticias más emocionantes de las últimas semanas, Cortés Diseño estaba expandiéndose. Isabela había conseguido contratos con 3 cadenas hoteleras importantes en Cancún, Guadalajara y Monterrey. Necesitaban un segundo taller, uno más grande, con más capacidad, y había nombrado a Diego como gerente general de producción. Sí, vamos a verlo todos juntos. Es enorme, Emma, 3 veces más grande que el taller actual. ¿Y de verdad vas a ser el jefe? El jefe de producción, sí. Isa sigue siendo la gran jefa. Por supuesto que soy la gran jefa, dijo Isabela, entrando a la cocina en bata. ¿Alguien mencionó café? Diego le sirvió una taza. Ella lo besó en la mejilla, un gesto tan natural que a veces Diego tenía que pellizcar para asegurarse de que todo era real. Después del desayuno, los 3 fueron al nuevo taller en Naucalpan. Era impresionante. 2,000 metros cuadrados, maquinaria de última generación, oficinas, sala de exhibición. Isabela había invertido todo lo que había ganado en el último año en esta expansión. ¿Estás nerviosa?, preguntó Diego mientras recorrían el espacio vacío, aterrada. Es la apuesta más grande que he hecho. Si sale mal, pierdo todo. No va a salir mal. Tenemos los contratos asegurados. Tenemos el mejor equipo, y yo voy a trabajar día y noche para asegurarme de que cada pieza que salga de aquí sea perfecta. Lo sé. Por eso te puse a cargo. Confío en ti, Diego, más que en nadie.
Emma exploraba el espacio, su voz haciendo eco. ¡Papá! Aquí mi voz suena chistosa. Ten cuidado, no te vayas a caer. Isabela abrazó a Diego por la cintura. Esto es por ti, ¿sabes? Esta expansión. No hubiera tenido el coraje de hacerla si no fuera por ti. ¿Por mí? Me recordaste por qué empecé este negocio. No por el dinero o el estatus, sino por el amor a crear cosas hermosas. Por el orgullo de ver algo que diseñaste convertirse en realidad. Había perdido eso. Lo había convertido solo en números y contratos. Tú me ayudaste a reencontrar la pasión. Tú hiciste lo mismo por mí. Me recordaste que tengo valor, que mis habilidades significan algo. Me diste una segunda oportunidad cuando el mundo me había descartado. Se besaron, largo y profundo, hasta que escucharon. ¡Ew! Están haciendo cosas de adultos. Ambos se rieron. Emma había desarrollado un sexto sentido para interrumpir momentos románticos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Contratar nuevo personal, entrenarlos en los estándares de cortés diseño, establecer los procesos de producción, coordinar los envíos. Diego trabajaba 12 horas al día, pero esta vez era diferente. No era desesperación, era propósito. Estaba construyendo algo, creando un legado, y cada noche regresaba a casa donde Isabela y Emma lo esperaban. Cenaban juntos, hablaban sobre sus días, veían películas. Era la vida simple que siempre había querido, pero nunca pensó que merecía. Una tarde, Diego recibió una llamada inesperada. Era de San Miguel de Allende. ¿Diego Ramírez? Habla el padre Martínez de la parroquia de San Miguel. No sé si me recuerda. Claro que sí, padre. ¿Cómo está? Bien, hijo. Te llamo porque tenemos una situación. La iglesia necesita restauración urgente. Los marcos de las ventanas que hizo tu padre hace 30 años están deteriorados. Nadie en el pueblo tiene las habilidades para replicar ese trabajo. Tu padre era un artista, y escuché que tú heredaste su talento. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿La iglesia de San Miguel? Su padre había pasado 6 meses en ese proyecto, trabajando cada detalle con amor. Era su obra maestra. Padre, yo ya no vivo en San Miguel. Estoy en la Ciudad de México. Lo sé, pero pensé en preguntarte de todos modos, si hay alguna manera de que pudieras venir, aunque sea para evaluar el trabajo y decirnos qué se necesita. El municipio tiene presupuesto para contratar a alguien, solo necesitamos un experto. Diego miró a Isabela, quien había escuchado toda la conversación. ¿Puedo llamarlo mañana, padre? Necesito consultarlo con mi familia. Por supuesto, hijo. Que Dios te bendiga. Cuando colgó, Isabela ya estaba sonriendo. Tienes que hacerlo. Pero el taller nuevo, los contratos... Marco puede manejar las cosas por 2 semanas. Diego, esta es la oportunidad de honrar a tu padre, de completar su legado. No puedes dejarla pasar. ¿Vendrías conmigo? ¿Tú y Emma? ¿A San Miguel de Allende? Siempre quise mostrarle a Emma de dónde venimos. Y tengo curiosidad de ver cómo ha cambiado el pueblo. Una semana después, los 3 llegaron a San Miguel. El pueblo había cambiado poco en los años desde que Diego se fue. Las mismas calles empedradas, las mismas casas coloridas, la misma plaza central con su fuente colonial. Pero Diego había cambiado. Ya no era el hombre derrotado que había huido con su hija. Era un profesional exitoso, gerente de producción de una empresa en crecimiento, con una familia que lo amaba. Visitaron la iglesia. Los marcos de las ventanas efectivamente necesitaban trabajo urgente. Diego los examinó cuidadosamente, tocando la madera que su padre había tallado décadas atrás. Puedo hacerlo. Puedo restaurarlas exactamente como él las hizo. Tengo sus herramientas, sus plantillas. Me las dio antes de morir. El padre Martínez sonrió. Sabía que dirías que sí. Tu padre estaría orgulloso. Diego. Espero que sí. Esa noche, Diego llevó a Isabela y Emma al árbol de mango detrás de la vieja escuela. Todavía estaba ahí, más grande que antes. Aquí fue nuestro primer beso, le contó a Emma, quien hizo cara de asco. ¿Besarse debajo de un árbol? ¡Qué raro!, Isabela se rió. Era romántico en ese entonces. Tu papá me había escrito un poema terrible y lo había escondido en el hueco del árbol para que yo lo encontrara. ¿Todavía está ahí? Diego revisó el hueco. Sorprendentemente, encontró algo. No su poema original, pero sí un pedazo de papel viejo y doblado. Lo abrió cuidadosamente. Era un dibujo que él había hecho de Isabela cuando tenían 17 años. Ella lo había guardado ahí todos esos años. No sabía que lo conservaste. Lo puse ahí el día que me fui a Monterrey. Pensé que si alguna vez regresabas aquí, lo encontrarías y sabrías que nunca te olvidé. Diego tenía lágrimas en los ojos. Y aquí estamos. 14 años después. 14 años, muchas pérdidas, muchas lecciones. Pero finalmente juntos, Emma los abrazó a ambos. ¿Entonces esta es la historia de amor de ustedes? ¿Como en las películas? Mejor que las películas, dijo Isabela.
porque es real. Diego pasó las siguientes 2 semanas restaurando los marcos de las ventanas de la iglesia. Trabajaba con las mismas herramientas que su padre había usado, siguiendo los mismos métodos. Era una conexión con su pasado, una forma de honrar al hombre que le había enseñado todo. Isabela lo ayudaba tomando medidas, haciendo bocetos, documentando el proceso. Emma se sentaba en las bancas de la iglesia, dibujando en su cuaderno. El último día, cuando terminaron la última ventana, todo el pueblo vino a ver. Los marcos brillaban con barniz fresco, las tallas intrincadas restauradas a su gloria original. El padre Martínez bendijo el trabajo. Antonio Ramírez estaría orgulloso de su hijo. Has honrado su memoria, Diego. Esa noche, antes de regresar a la Ciudad de México, Diego, Isabela y Emma cenaron en la plaza. Tacos, agua de Jamaica y el mejor helado de San Miguel. Papá, ¿algún día vamos a regresar a vivir aquí?, preguntó Emma. No lo sé, mi amor. ¿Te gustaría? Me gusta. Pero también me gusta nuestra casa en la ciudad. ¿Y el taller? Y mi escuela. Entonces tendremos que venir a visitar seguido, dijo Isabela. Lo mejor de ambos mundos. Diego miró a su familia, la hija que era su razón de vivir, la mujer que había sido su primer amor y ahora era su compañera. Miró alrededor del pueblo que había sido su hogar, que ahora era parte de su historia, pero no su prisión. Había venido a la Ciudad de México desesperado, sin nada excepto a su hija y la determinación de sobrevivir. Había estado a punto de rendirse, de perderlo todo, y luego Isabela había aparecido, no como su salvadora, sino como su igual, como alguien que también había sufrido, que también había perdido, que también había tenido que reconstruirse. Juntos habían creado algo hermoso, una familia elegida, un negocio exitoso, un futuro lleno de posibilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela, notando su expresión. En que hace un año estaba vendiendo mi sangre por 150 pesos. Y ahora estoy aquí, con ustedes, restaurando la obra de mi padre, dirigiendo un taller. Es surreal. No es surreal, Diego, es lo que mereces. Siempre mereciste esto. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti mismo, y tú me diste esa oportunidad. No, amor. Tú te diste esa oportunidad al tener el coraje de venir a la ciudad, de no rendirte, de seguir luchando por Emma. Yo solo vi lo que siempre estuvo ahí, un hombre extraordinario con un corazón de oro y manos que crean belleza. Emma bostezó, recargándose contra Diego. Estoy cansada, papá. ¿Ya nos vamos a casa? Sí, princesa. Vamos a casa. Y mientras caminaban hacia el hotel donde se hospedaban, los tres tomados de la mano, Diego supo que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. No solo trabajo o dinero o seguridad, sino un lugar donde pertenecía. Una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. El padre soltero del interior que había ido a la ciudad buscando trabajo, había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su camino de regreso al amor, al propósito, a sí mismo. Y todo había comenzado con un encuentro casual en una esquina de la Ciudad de México con la única mujer que nunca había dejado de creer en él. 2 años después, Cortés Diseño había crecido a 100 empleados y 3 talleres en diferentes ciudades. Diego era ahora socio minoritario de la empresa, su nombre en los documentos oficiales junto al de Isabela. Habían inaugurado también un programa de capacitación para jóvenes carpinteros de comunidades rurales, dándoles las mismas oportunidades que Diego había recibido. Ya habían entrenado a 20 jóvenes, todos trabajando ahora en la industria. Emma tenía 9 años y había decidido que quería ser arquitecta como mamá Isa. Aunque también le gustaba trabajar con madera como su papá, Diego e Isabela se habían casado en una ceremonia simple en la iglesia de San Miguel, con Emma como dama de honor y las ventanas restauradas brillando con la luz del atardecer. Cada domingo, sin importar qué tan ocupados estuvieran, los tres cenaban juntos. Era su tradición sagrada. Y cada noche, antes de dormir, Diego abrazaba a Isabela y agradecía en silencio por ese día en la esquina cuando ella lo había reconocido, cuando había decidido detenerse en lugar de seguir caminando. Porque a veces la vida te da segundas oportunidades. Y a veces, si tienes suerte, esas segundas oportunidades te llevan exactamente a donde siempre debiste estar.